Muy buenas a todos, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación con Solidity, donde recordamos que en estos primeros temas estamos haciendo un repaso y una introducción a lo que es el blockchain, ¿vale? Cómo es su funcionamiento, peculiaridades, elementos, etc. Y en el tema de hoy vamos a continuar hablando sobre el blockchain, ¿vale? Va a ser el último tema en el que hablemos sobre el blockchain, porque seguidamente en el próximo tema vamos a dar paso a lo que es Ethereum para seguidamente continuar con lo que es el core de nuestro curso, que es la programación con Solidity. Y en este tema de hoy hablaremos sobre esos elementos que permiten y complementan a una blockchain. Es decir, son elementos que participan en una blockchain y permiten que la blockchain sea lo que a día de hoy, tal y como se conoce. Esto es el nonce y el árbol de Merkle. Además, hablaremos también sobre el bloque y sobre ese proceso de minería. Entonces, vamos allá. Vamos a explicar lo que es el procedimiento, ¿vale?, de una blockchain. Como ya sabemos, todos esos datos que se almacenan en una blockchain pasan a ser permanentes, ¿vale? Y como ya conocemos, toda la información de las transacciones se va almacenando en ese bloque y una vez llenado ese bloque, se somete al proceso de Proof of Work o algoritmo de consenso que toque. Y una vez validado, se hashea y ese hash servirá de cabecera para el siguiente bloque. Por lo tanto, esos datos ya no pueden ser modificados. Y una vez el bloque es añadido, recordamos que todos los nodos sincronizan y añaden ese mismo bloque a su copia de la blockchain, de manera que se alcanza el consenso. Entonces, vamos a hablar de lo que es el nonce. ¿Qué es este número? ¿Vale? Pues el nonce es un número que se usa en un proceso criptográfico y que solo se utiliza una única vez, ¿vale? Solo se utiliza una vez. Normalmente, o generalmente, el nonce suele ser un número aleatorio que puede incluir un sello de tiempo. Entonces, gracias a este número aleatorio con un sello de tiempo, conseguimos evitar esta repetición de patrones de que siempre sea el mismo proceso, ya que un número aleatorio, hay miles de posibilidades y millones de que salga ese número. Gracias a eso, evitamos esta repetición de patrones. Entonces, ¿para qué sirve este nonce en un proceso, en el proceso de la blockchain o en una blockchain? Pues básicamente, encontrar este nonce es una actividad muy clave y muy importante para poder agregar un nuevo bloque a la blockchain. ¿Y cuál es esta actividad o este proceso tan importante? Pues es lo que conocemos ya llamado como minería, ¿vale? Básicamente, lo que hace la minería, o lo que hacen los mineros, es encontrar este nonce, este número aleatorio, que resuelve un problema matemático. ¿Vale? Entonces aquí también me gustaría explicar la dificultad, ¿de acuerdo? Pero ahora entraremos más en eso. Pero creo que os suene este concepto de dificultad, ¿vale? Entonces, si veis aquí, ¿vale?, en la imagen del bloque, en la parte inferior del hash, vemos que hay una serie de ceros delante. Pues, ¿qué van a hacer los mineros? Pues el problema matemático que han de resolver estos mineros es que el hash del bloque, ¿vale? Perdón, que encontrar el nonce, ese número aleatorio que hace que el hash de ese bloque tenga una cierta cantidad de ceros a la izquierda, ¿vale? ¿Qué cantidad de ceros tiene que tener? Pues eso es lo que depende de la dificultad, ¿vale? Por ejemplo, voy a tomar de ejemplo la red de Bitcoin, ¿vale? Para minar un bloque de Bitcoin el tiempo establecido son unos 10 minutos. ¿Qué pasaría si en vez de 10 minutos los bloques de Bitcoin se están minando en 8 minutos? Un tiempo menor de lo que en teoría está establecido. Pues lo que haría la red de Bitcoin sería aumentar la dificultad. ¿Y en qué se refleja este aumento de dificultad? Se refleja en la cantidad de ceros a la izquierda que tiene que tener ese hash, ¿vale? Así que, contra más ceros a la izquierda tenga que tener ese hash,
más tiempo, ¿vale?, se va a necesitar para encontrar ese nonce, ¿de acuerdo? Es decir, más tiempo se necesitarán los mineros para encontrar ese nonce que resuelva ese problema, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que la dificultad está a un valor X y ese valor hace que haya de tener 4 ceros en el hash a la izquierda. Pues los mineros van a buscar ese nonce, ¿vale? Y van a hacer esos cálculos de manera que el hash del bloque tenga 4 ceros a la izquierda. Y cuando encuentren ese nonce, el bloque se validará y se podrá añadir a la blockchain. Y es cuando el minero ha finalizado su tarea y su función y podrá recibir esa recompensa, ¿vale? En caso de Bitcoin, en forma de Bitcoin. Volviendo al caso anterior, que he expuesto lo que pasaría cuando el tiempo de minado de 10 minutos es por debajo, imaginaos que ahora el tiempo de minado es superior y son 12 minutos. Significa que está siendo muy difícil, ¿vale?, minar los bloques, o más difícil de lo que tocaría. Por lo tanto, hay que bajar la dificultad y automáticamente lo que hace la red de Bitcoin es ajustar la dificultad para que el tiempo de minado pase a ser de 10 minutos. ¿Y cómo lo hace? Pues quitándole ceros a la izquierda en este caso, porque lo que buscamos es que sea más fácil encontrar ese nonce, ¿vale? Al final nos tenemos que quedar que el nonce es ese número que va a hacer y resolver ese problema matemático según la dificultad que planteemos, ¿vale? Al final, el nonce nos va a dar el hash del bloque con tantos ceros a la izquierda que se requiera según la dificultad, ¿vale? Este es el concepto que tenemos que tener claro. Además, me gustaría añadir que cada bloque va a tener la información de ese nonce. Vamos a poder cuál ha sido el número aleatorio que ha resuelto el problema matemático del bloque. Entonces, para continuar, otro de los elementos muy importantes que hay en una blockchain y que sirve para controlar todos esos datos y darle esa inmutabilidad y esa veracidad es el árbol de Merkle. El árbol de Merkle, tal y como dice su nombre, es una estructura que tiene forma de árbol, pero que está formado por los hashes, ¿vale? Recordemos que un hash es una función criptográfica, ¿vale?, que transforma unos datos en una cantidad de caracteres de longitud fija. Entonces, este árbol de hashes, ¿vale?, conocido como árbol de Merkle, cada hoja va a hacer referencia al hash del bloque. Y cada nodo de hojas va a hacer referencia al hash de todo lo que tiene por debajo de ese nodo. Como ya hemos comentado, es un elemento, una herramienta que se utiliza muchísimo, ¿vale?, y en blockchain es súper importante para verificar los datos almacenados en una red peer-to-peer, de persona a persona. Creo que lo entenderemos mucho mejor con la siguiente imagen que quiero mostrar. Aquí lo tenemos. Imaginaos que tenemos aquí un bloque L1, L2, L3 y L4, ¿vale? Y yo lo que hago es hacer el hash de este bloque. Y aquí tenemos ya el hash del bloque 1. También hago el hash del bloque 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Y ahora lo que voy a hacer es hacer el hash, ¿vale? Voy a hacer el hash de los hashes de los bloques L1 y L2, ¿vale? Y los voy a agrupar en este hash de aquí. Y por otro lado, voy a hacer el hash de la información de los hashes del bloque L3 y L4, ¿vale? De manera que me planto y tengo un hash 0, ¿vale?, que va a contener el hash de todo lo que hay por debajo, y un hash 1 que va a ser el hash de esos dos hashes de los bloques que tiene por debajo. Y finalmente lo que voy a hacer va a ser coger el hash del número 0 y el hash número 1 y voy a hacer el hash de esa información, de esos hashes, obteniendo un hash final, ¿vale?, que sería el top hash. Pues imaginaos esto constantemente se va haciendo con cada bloque que se va añadiendo, ¿vale? De manera que se forma esta estructura, ¿vale?, de árbol, ¿vale?, de árbol de Merkle, un árbol de hashes, que me va a permitir tener un control total, confiable, seguro de todos esos datos. Porque como ya sabemos, si manipulamos un bloque y cambiamos un simple dato de ese bloque, el hash ya no va a ser el mismo, gracias a la propiedad esa que tiene el hash, de que es muy sensible al cambio. Por lo tanto, el árbol de Merkle
no sería el correcto, ¿vale? Estaría erróneo, ¿vale? Entonces esto es una vez más una herramienta que nos proporciona blockchain y que utiliza blockchain para el control de los datos. Entonces vamos a seguir hablando del bloque, ¿vale? Porque os he explicado el nonce, os he explicado el árbol de Merkle, pero toda esta información tiene que estar reflejada en algún lado, ¿vale? Y uno de los sitios donde se refleja es el bloque, ¿vale? Como ya hemos comentado alguna vez, el bloque tiene una capacidad limitada a 1 megabyte. ¿Para qué? Para una mejor administración, ¿vale? Sí que en algunos momentos del blockchain y de blockchain la capacidad ha sido mayor, pero se ha decidido reducir esa capacidad para una mejor administración. ¿Y qué información contiene un bloque? ¿Vale? Alguna vez os lo he comentado, ya lo hemos comentado. El bloque contiene la información de las transacciones, pero no solo contiene esa información, sino contiene mucha más información. Y aquí lo podemos ver. ¿Vale? La estructura del bloque se divide en 4 partes, que sería el block size, el block header, el contador de transacciones y la información de cada transacción, ¿vale? Que sería la parte inferior. ¿Y qué información tenemos? Pues vamos a tener el hash de la cabecera interior, como ya sabemos, y luego también vamos a tener el timestamp, es decir, ese sello de tiempo que va a indicar fecha, día y hora y segundo en el que se ha validado, examinado ese bloque. Luego también va a contener la información del árbol de Merkle acorde a ese bloque, ¿vale? Y también va a tener los valores de dificultad que hemos comentado y explicado anteriormente lo que era, y el nonce, ¿vale? Recordamos que nonce y dificultad va un poco ligado, ¿vale? O sea, vamos a tener toda esta información, ¿vale? Podemos ver el nonce, que ha sido el número aleatorio que ha hecho que este bloque sea validado, podremos ver la dificultad, en qué momento del tiempo se ha validado ese bloque, el bloque del hash del bloque anterior y este hash relacionado con el árbol de Merkle, además de todas las transacciones. ¿Dónde puedo ver toda esta información? Os podéis preguntar. Si recordamos, en el tema 1, creo que era, o en los primeros temas, os dejé un enlace donde podéis acceder a un explorador blockchain, que era el explorador de la red de Bitcoin. Y ahí podéis ver toda esta información, ¿vale? El explorador de la blockchain de Bitcoin nos va a permitir ver la información que contiene cada bloque y vais a poder ver todos estos parámetros. Es una de las grandes peculiaridades, recordamos, que tiene blockchain, que es totalmente público y cualquier persona puede verlo y acceder a ella. A continuación me gustaría también mostraros y enseñaros unos términos que considero bastante importantes que hay que conocer en el tema blockchain, que es uno primero el block height. El block height es el número de bloques que hay en la blockchain, ¿vale? Cuando se generó el primer bloque, el bloque génesis, habría uno. Ahora ya hay muchísimos bloques, por ejemplo en la de Bitcoin. Y como ya sabemos, cada 10 minutos aproximadamente se va minando y creando un nuevo bloque, pues este block height se va aumentando. Luego también tendríamos el block time, que es un concepto que ya hemos comentado, que es el tiempo necesario que se necesita para generar el siguiente bloque, ¿vale? En el caso de la red Bitcoin son unos 10 minutos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que si por razones de potencia computacional que tiene la red este tiempo es mayor, lo que se va a hacer es ajustar la dificultad para que se vuelva a esa media de 10 minutos que se requiere o que se busca en la red blockchain. Luego también tendríamos el fork, ¿vale? Y el hard fork. ¿Qué es el fork? Imaginaos, ¿vale? Que se va generando una cadena de bloques paralela a la principal, ¿vale? Pero finalmente esa cadena de bloques paralela que se ha generado nunca se va a agregar a la blockchain, porque no tendrá la potencia computacional suficiente para seguirla, ¿vale? Porque recordamos que en una blockchain siempre se sigue la cadena de bloques que más trabajo, más potencia computacional se ha utilizado. Es decir, siempre se seguirá la más larga y se tomará como veraz y la correcta la más larga. Esto va un poco ligado a lo que comentamos del problema del ataque del 51%,
¿vale? Que se podría generar esta cadena paralela y que si al final ese ataque contiene más del 51% de potencia computacional, podría pasar a ser o a seguirse como la veraz o la que se considera correcta, ya que tendría más potencia computacional utilizada. O sea, sería la cadena con más trabajo. ¿Vale? Pero simplemente un fork es eso. Es una cadena de bloques temporal que al final no se une nunca a la blockchain. Luego también tendríamos el hard fork, ¿vale? El hard fork ya es algo más serio, ¿vale? Imaginaos que esa comunidad blockchain, como puede ser la de Bitcoin, y voy a poner este caso de Bitcoin porque es un ejemplo real que ha pasado, decide que se quiere mover de una siguiente forma, ¿vale? O quiere actuar de una forma diferente, quiere que los bloques se minen en unos tiempos diferentes o siguiendo unas diferentes reglas o protocolos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega un punto de la blockchain donde a partir de ese bloque se va a bifurcar y se va a generar una cadena de bloques diferente, con una criptomoneda diferente, unas reglas diferentes, unos protocolos diferentes, unos tiempos diferentes, etc. ¿Vale? Y por otro lado vamos a tener la cadena de origen que se continuará, ¿vale? Vamos a tener dos cadenas de bloques. Y un ejemplo muy evidente y claro es el conocido del Bitcoin y Bitcoin Cash. Llegó un momento que la comunidad de Bitcoin quiso hacer una separación, ¿vale? Hubo una parte de la comunidad que no estaba de acuerdo con cómo funcionaba Bitcoin y decidió moverse y hacer un hard fork y crear una nueva criptomoneda, que es el Bitcoin Cash. Por lo tanto, lo que pasó es que hay un punto de la blockchain donde en ese punto se creó una cadena de bloques por un lado que seguiría siendo lo que se conoce como la blockchain de Bitcoin y por otro lado se creó otra cadena de bloques pero que pasó a tener un nuevo criptoactivo que era el Bitcoin Cash, ¿vale? Así que si buscáis por internet información sobre el hard fork de Bitcoin Cash tendréis muchísima información. Luego también hay otro tipo de de fork, que es el soft fork, que no lo he añadido aquí porque son forks suaves que se dicen, que es para ajustar algunos parámetros del funcionamiento, etcétera. A lo mejor puede ser pues el tamaño o la capacidad de los bloques, el tiempo de minado, cosas no muy significativas que no interfieren en el desarrollo grande de lo que es una blockchain. Entonces, para seguir hablando y acabar el tema de la minería, recordamos que los mineros son aquellos que mantienen la blockchain actualizada y organizada y son los encargados de agrupar esas transacciones, verificarlas y minar ese bloque. Es decir, son los encargados de realizar ese cálculo matemático y encontrar ese nonce que se ajusta a la dificultad correspondiente. Y esto se utiliza, bueno, los mineros utilizan el algoritmo de consenso, ¿vale? Como ya sabemos, para tener esa blockchain sincronizada. En el caso de Bitcoin, el Proof of Work, ¿vale? Que es de los más conocidos porque fue, por decirlo así, el de los primeros. Pero ahora, por ejemplo, Ethereum se va a pasar al Proof of Stake, ¿vale? Entonces, para seguir hablando del proceso de minería, digamos que los mineros, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos bien, están a la espera, ¿vale?, de que se vayan realizando transacciones pendientes. Digamos que cuando nosotros hacemos una transacción, esta pasa a estar pendiente. Y lo que van a hacer los mineros es ir cogiendo esas transacciones pendientes, van a verificarlas, las van a añadir a un bloque y van a empezar el proceso computacional de minería para encontrar ese nonce, ¿vale?, que resuelve el problema matemático y nos devuelve ese hash acorde a la dificultad, a esa cantidad de ceros a la izquierda. ¿Vale? Y van a hacer ese proceso y una vez el bloque es minado, este se va a añadir a la blockchain y todo el resto de nodos van a añadir y a sincronizar ese mismo bloque, ¿vale? De manera que todos van a tener la misma información. Por ejemplo, en el Proof of Work lo que se utiliza como algoritmo de consenso
es el poder computacional. Es decir, contra más terahashes o megahashes tengas, más posibilidades tendrás de resolver ese problema matemático, ¿vale? Creo que se entiende bastante bien. Es decir, si yo tengo más potencia computacional, es evidente que tendré más posibilidades de resolver ese problema que alguien que tenga muy poquita potencia computacional, ¿vale? Este es cómo funciona este algoritmo de consenso, el Proof of Work. Pero, por ejemplo, el Proof of Stake funciona de otra manera. No se basa en poder computacional, sino se basa en la cantidad de criptomonedas nativas que tengas bloqueadas o apostadas, ¿vale?, en la red, ¿vale? Esto en el curso de Introducción al Blockchain lo explicamos más detalladamente, pero para entenderlo por encima, en el Proof of Stake yo apuesto o retengo una cierta cantidad de criptomonedas y contra más retenga, más posibilidades tendré de ser el minero de ese bloque. Y bueno, como ya hemos comentado, una vez minado el bloque, encontrado el nonce, se va a añadir a la blockchain. Vale, una de las pegas o desventajas que tiene el Proof of Work es que consume mucha electricidad, ¿vale? Esto hay mucho dilema o mucha diferencia de opiniones, porque hay gente que lo considera una ventaja, gente que lo considera una desventaja, etc. Aquí ya cada uno tendrá su opinión. Pero básicamente, ejecutando este algoritmo de consenso, el Proof of Work, estamos dando credibilidad que nosotros estamos utilizando un recurso como es la electricidad para dar servicio a la red. Y aquí tenéis una imagen de cómo sería el proceso de minería, ¿vale? Muy sencillo, se realiza la transacción, ¿vale? Los mineros la cogen, la van a validar y van a empezar este proceso computacional y finalmente una vez validado y encontrado el nonce y resuelto el problema matemático, se va a añadir a la blockchain y se podrá dar la transacción por completada, ¿vale? Podrá ser validada, verificada y completada. Y os recuerdo que se aconseja 6 confirmaciones para darla por completamente veraz y verificada, ¿vale? Es decir, 6 confirmaciones significa 6 bloques más delante del bloque en el que mi transacción, perdón, ha sido validada y verificada. Y para acabar, os pongo este ponte a prueba con esta serie de preguntas, donde os animo a que paréis el vídeo y vamos allá. Vamos con una pregunta verdadero o falso. ¿El nonce es un número aleatorio añadido al hash del bloque? Es verdadero, el nonce al final es un número aleatorio, ¿vale?, que va a hacer que el hash que nos devuelva con todos los datos del bloque sea acorde a la dificultad de la red. ¿Verdadero o falso? ¿El árbol de Merkle no es una forma de comprimir y buscar datos? Esto es falso. Es una forma de comprimir datos y poder buscar datos, ¿de acuerdo? Es una estructura que nos va a dar un control de los datos más exhausto y robusto. ¿Qué mide el block height? El block height, como ya sabemos, mide la cantidad de bloques que tiene una blockchain. ¿Verdadero o falso? Mineros validan las transacciones. Esto sería verdadero, ¿vale? Como hemos visto. ¿Verdadero o falso? Los mineros compiten para validar transacciones y añadir bloques a la blockchain. Esto es verdadero. Al final es una competición. Si eres un minero, vas a competir, vas a querer tener la máxima potencia computacional que puedas para tener las máximas posibilidades de ganar esa competición y llevarte esa recompensa, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo un resumen, ¿vale?, con los 4 conceptos más importantes para acabar el tema. Y con este tema cerramos lo que es esta primera parte del curso, donde hemos hablado sobre blockchain y hemos visto cómo funciona esta tecnología. Y hemos visto esos elementos que permiten el funcionamiento óptimo de la tecnología. Y a partir de ahora ya vamos a entrar en Ethereum, ¿vale?, en todo aquello que nos permite Ethereum, para ya dar paso finalmente a lo que es Solidity y ese lenguaje de programación de smart contracts. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.